Después de desayunar en Cotzal, salimos de la ciudad para nuestro próximo destino, la aldea Chichel. Dimos más vueltas de lo normal, porque nos perdimos, pero sí encontramos el camino para el periférico que nos llevaría a Chichel. Y regresamos a este punto, donde se separan los caminos. Pasando el camino de terracería, seguimos hacia Chichel. Una vaca en el camino. Al verla, sin pensar salió la palabra Wakashi, contándosela a Marlene, quien estaba a mi lado. De verdad es un privilegio viajar con ella. Mientras disfrutaba el viaje, podía hablar en el idioma quiché. Muy buena compañía fue ella. Además, el quiché que habla ella, la versión Shish, es diferente de la versión que yo utilizo, basado en el idioma que se habla en Navalá, Shela y Canter, de donde son mis maestros. Encontrar las pequeñas diferencias entre mío y suyo me daba un placer extra que enriqueció el tiempo que compartí con ella. Este tipo de condición de camino me he encontrado muchas veces en las áreas rurales de Guatemala. Y cada vez estoy en tal situación. Me fascina. Aunque no me gusta manejar en estas circunstancias, estar cerca de los pueblos mayas es una cosa que me agrada. Pasando esta gasolinera, que parece haber estado acá por muchos años, seguimos nuestro camino. Saliendo de Cotzal, Marlene me guía bien hacia nuestro destino. Cuando vi este estadio, recordé que unos niños me dijeron que tendría que tomar video, mientras hacía unas tomas en el parque de Cotzal. Como muchos niños de las aldeas, creo que esos niños que me hablaron también caminan mucho. Pasando por el estadio, Marlene contó sobre el equipo juvenil de Shish, que es muy bueno. Desde la manera que me contaba ella, sentí que es muy orgullosa de su nativa aldea, y eso me tocó el corazón. Y acá la aldea San Felipe no es una aldea pequeña, y la mayoría de las casas están ubicadas a las orillas de la carretera. Vimos la construcción de drenaje. Como en muchas otras partes de Guatemala, veo que por el incremento de población,
El mejoramiento de infraestructura es urgente. El clima es cálido y según Marlene, por acá se siembra y cosecha el maíz 2 veces al año. Para mí es un poco extraño ver milpa verde en esta época del año, porque la mayoría de las partes que conozco se siembra únicamente una vez al año. Y de aquí el camino era más estrecho y difícil para manejar. Mirando la milpa, nos encontramos con unos señores y sus caballos. Acá también se utilizan mucho los caballos para cargar leña y otras cosas. Y entramos a la aldea Chichel. Ya el camino era muy estrecho y acá tuve que retroceder para que pudiera pasar este pick-up. Y finalmente llegamos al Parque Ecológico Chichel para observar unas muy bonitas cataratas.